¿Cómo es explicable que el DEA, los antinarcóticos norteamericanos, te hayan señalado como uno de los principales narcotraficantes? No, pues los veo a los gringos como los mexicanos igual. O sea, el que no conozco, no lo conozco, ¿me entiendes? El que Pero te conozco. gusta ayudar a los pobres. Claro que sí. Que estoy con todo el mundo y el día que sale quiero ser amigo de todos y es todo. El ascenso y caída de Caro Quintero, el fugitivo que humilló a medio continente. Los orígenes de una leyenda criminal. En lo profundo de las montañas sinaloenses, donde los caminos polvorientos conectan comunidades aisladas y la pobreza es la norma, nació Rafael Caro Quintero. Fue el mayor de 11 hermanos, hijo de un campesino que perdió la vida cuando Rafael apenas cruzaba la adolescencia. A partir de ese instante, su infancia terminó. Con solo 13 años, asumió el papel de jefe del hogar y salió a buscar sustento para los suyos. Su educación formal no pasó del 6º grado de primaria, pero lo que le faltaba de escuela lo suplía con astucia, instinto y una determinación férrea. En medio de los riscos y sembradíos del llamado Triángulo Dorado, comprendió desde muy joven cómo funcionaba el negocio más rentable de la región. Empezó cultivando plantas que le ofrecían algo más que alimento. A los 14 años, ya estaba vinculado con las redes de producción de marihuana. Fue en esa época cuando dio el primer paso en una carrera que no tenía retorno. A los 18 años, el destino le presentó a Pedro Avilés Pérez, un hombre conocido como el León de la Sierra. Este capo vio en Caro Quintero no solo a un muchacho con hambre, sino a un estratega en potencia. No pasó mucho tiempo antes de que el joven sinaloense dejara atrás las labores humildes para introducirse de lleno en una estructura criminal que comenzaba a profesionalizarse. En menos de una década, ya no era un simple aprendiz. Su habilidad para formar alianzas, su capacidad para negociar y su visión empresarial lo convirtieron en una figura destacada en un nuevo modelo de narcotráfico. No se trataba solo de traficar, sino de construir un imperio. Y Caro Quintero fue uno de los primeros en comprenderlo. Su nombre comenzó a resonar en todo el norte del país, asociado a cargamentos imposibles de rastrear y a una discreción que contrastaba con su ambición. En una época donde la ley era fácilmente sobornable, él avanzó como un pionero. Su tiempo en Caborca fue decisivo. Allí consolidó relaciones y diseñó las rutas que lo catapultarían hacia la cima. La creación del primer gran imperio del narcotráfico mexicano. Durante la década de los 70, Rafael Caro Quintero dio el salto definitivo al asociarse con dos figuras clave del narcotráfico mexicano, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo. Juntos fundaron el Cártel de Guadalajara, una estructura que por primera vez organizaba el negocio de manera empresarial. Lo que antes eran células dispersas de productores y traficantes, se convirtió en una red con jerarquías, logística y conexiones internacionales. Esta organización se convirtió en el primer gran imperio del narcotráfico en México, y Caro Quintero no tardó en destacar dentro de ella. Su gran aporte al mundo del crimen fue revolucionar el cultivo de marihuana. Mientras otros sembraban en pequeñas parcelas ocultas, él soñó a lo grande. En Chihuahua, mandó construir un rancho que pasaría a la historia, El Búfalo, una extensión agrícola de más de 1000 hectáreas equipada con tecnología de punta, sistemas de riego y mano de obra numerosa. El nivel de organización era tal que se calcula que allí llegaron a trabajar más de 10,000 personas. Se produjeron tantas toneladas de marihuana que aún hoy se considera el mayor sembradío descubierto en la historia. Caro Quintero entendió algo que pocos capos de la época supieron aplicar. La producción debía ser masiva, eficiente y orientada a la demanda estadounidense. Su innovación fue el cultivo de plantas hembras sin semillas, lo que incrementaba la potencia de la droga y facilitaba su venta. Esa marihuana de alta calidad cruzaba la frontera a través de rutas diseñadas con precisión, que usaban caminos clandestinos, aviones ligeros y embarcaciones rápidas. El negocio fue tan rentable que su fortuna creció de forma acelerada. Antes de cumplir 30 años, ya era considerado multimillonario. Compró propiedades, invirtió en negocios legales y se rodeó de lujos impensables. Era conocido como el príncipe de la marihuana, un apodo que reflejaba no solo su riqueza, sino su capacidad de liderazgo en un mundo dominado por figuras más veteranas. Pero detrás de ese brillo comenzaban a formarse sombras. El error que lo cambió todo. La creciente notoriedad de Rafael Caro Quintero no pasó desapercibida para las autoridades de Estados Unidos. Durante años, la Agencia Antidrogas estadounidense, conocida como la DEA, había seguido los pasos de los principales capos mexicanos. Sin embargo, el descomunal rancho El Búfalo los obligó a centrar todos sus recursos en una sola figura,
Fue entonces cuando un agente llamado Enrique Kiki Camarena logró infiltrarse y documentar lo que estaba ocurriendo en el norte de Chihuahua. Su labor fue fundamental para que las autoridades mexicanas realizaran un operativo sin precedentes que en tan solo unos días destruyó miles de toneladas de marihuana. El golpe al cártel fue devastador. Ese operativo no solo representó una pérdida económica millonaria, también supuso un daño al ego de Caro Quintero, quien vio en Camarena a un enemigo personal. Cegado por la furia y la humillación pública, cometió el error que sellaría su destino. En febrero del año 1985, ordenó el secuestro del agente Camarena y del piloto Alfredo Zavala. Lo que ocurrió en los días siguientes estremeció a ambos países y marcó un antes y un después en la cooperación bilateral en materia de seguridad. Las consecuencias no se hicieron esperar. El gobierno de Estados Unidos exigió justicia, y la DEA lanzó la llamada Operación Leyenda, la investigación más grande de su historia hasta ese momento. Caro Quintero, que hasta entonces había contado con protección de altos funcionarios y políticos, se convirtió en el hombre más buscado del continente. La presión sobre las autoridades mexicanas fue abrumadora. Sabiendo que su captura era inminente, Caro Quintero huyó de Guadalajara. Se refugió en Costa Rica junto a Sara Cosío, su pareja, quien provenía de una familia de gran influencia política. Pero ni siquiera esa red de contactos pudo protegerlo. Una llamada interceptada entre Sara y sus familiares permitió a los agentes localizarlo en San Rafael de Ojo de Agua. El 4 de abril, un operativo conjunto lo arrestó sin que tuviera tiempo de reaccionar. A los 32 años, el narco de narcos caía en manos de la justicia, iniciando así una nueva etapa en su vida que lo llevaría de lujo a las rejas. El juicio, la prisión y el mito que no muere. Tras su captura en Costa Rica, Rafael Caro Quintero fue trasladado a México bajo fuertes medidas de seguridad. La presión internacional era tan intensa que las autoridades mexicanas se apresuraron a presentarlo ante los tribunales. Su juicio fue seguido de cerca tanto por la opinión pública como por los medios de comunicación. Las pruebas en su contra eran contundentes: cargos por tráfico, privación de la libertad y delincuencia organizada. La participación de agencias extranjeras en el seguimiento del proceso judicial marcó un hito en la colaboración bilateral en materia de justicia. El veredicto llegó el 12 de diciembre del año 1989. Caro Quintero fue condenado a 40 años de prisión. La imagen del hombre que había sido símbolo del poder criminal y del dinero fácil, vestido con uniforme de reo, recorrió los noticieros de todo el país. Su encarcelamiento no solo representó la caída de un capo, sino también el colapso simbólico del cártel que él ayudó a fundar. Durante sus primeros años tras las rejas, Caro Quintero fue recluido en el penal de máxima seguridad conocido como el Altiplano, en el Estado de México. Este centro penitenciario albergaba a los criminales considerados de mayor peligrosidad en el país. Allí, el capo debió adaptarse a una vida sin lujos, bajo constante vigilancia y con contacto limitado con el exterior. La prisión, sin embargo, no fue suficiente para borrar su figura del imaginario colectivo. A lo largo de los años, Rafael Caro Quintero se convirtió en una figura casi mítica. Se hablaba de sus vínculos con políticos, de su poder para influir en decisiones desde la cárcel y de una fortuna que, según rumores, seguía fluyendo a través de redes financieras familiares. Narcocorridos, libros y reportajes alimentaron la leyenda. Incluso surgió una historia que aseguraba que, durante la crisis económica de los años 80, había ofrecido pagar la deuda externa del país a cambio de su libertad. Aunque esa afirmación fue desmentida por él mismo, la anécdota consolidó su imagen como un personaje que había rebasado las fronteras del crimen para convertirse en un símbolo de poder. La libertad inesperada y el regreso al Triángulo Dorado. Después de casi 3 décadas tras las rejas, el destino de Caro Quintero dio un giro que nadie esperaba. El 9 de agosto del año 2013, el primer tribunal colegiado en materia penal del Tercer Circuito emitió una resolución sorpresiva. Determinó que el juicio en su contra había sido llevado en el fuero equivocado, argumentando que Enrique Camarena, el agente de la DEA asesinado en 1985, no tenía estatus diplomático. Por tanto, el caso debía haberse juzgado a nivel estatal y no federal. Con base en esta interpretación legal, se ordenó su liberación inmediata. Durante la madrugada, sin previo aviso al gobierno de los Estados Unidos, Caro Quintero abandonó el penal de Puente Grande. Su liberación fue tan inesperada que tomó por sorpresa a las autoridades mexicanas e internacionales. En pocas horas, desapareció en el Triángulo Dorado, esa región montañosa entre Sinaloa, Durango y Chihuahua
que conocía como la palma de su mano. Este regreso al anonimato fue seguido por una ola de indignación por parte del gobierno estadounidense. La DEA, que nunca olvidó el caso Camarena, lo volvió a colocar entre los más buscados, ofreciendo una recompensa de $20 millones por su captura. Era la segunda cifra más alta en la historia, después de la colocada por Osama Bin Laden. La presión diplomática fue inmediata. Desde Washington, se exigía una nueva orden de captura y la pronta extradición del narco de narcos. Mientras tanto, Caro Quintero vivía como un fantasma entre las montañas. Abandonó la vida de lujos y adoptó un perfil bajo. Se ocultaba en campamentos improvisados, dormía en sacos de dormir y evitaba cualquier exposición pública. Las autoridades mexicanas iniciaron operativos masivos para dar con su paradero, pero todos resultaron infructuosos. En más de una ocasión, los rumores lo ubicaban cerca de su natal Badiraguato, pero siempre se esfumaba antes de que llegaran las fuerzas especiales. En el año 2016, la periodista Anabel Hernández logró lo impensable, entrevistarlo en un lugar secreto. En esa conversación, Caro Quintero negó cualquier vínculo con los nuevos cárteles. Afirmó haber perdido su fortuna y aseguró no tener intención alguna de volver al negocio ilícito. Pero las agencias de inteligencia no le creyeron. Sus movimientos seguían generando sospechas. El resurgimiento del narco de narcos. La supuesta vida tranquila en el Triángulo Dorado resultó ser una cortina de humo. Lejos de haberse retirado, Caro Quintero preparaba su regreso al mundo del crimen organizado. En el año 2017, se consolidó la creación del Cártel de Caborca, una nueva estructura criminal que llevaba su sello. Aunque su poder ya no era el mismo que en la década de los 80, su experiencia, contactos y reputación le permitieron reclutar antiguos aliados y nuevas generaciones dispuestas a seguirlo. Era el renacer de un viejo titán. El Cártel de Caborca se expandió rápidamente en el estado de Sonora, un territorio clave para el tráfico hacia la frontera con Arizona. Esto lo colocó en conflicto directo con los hijos de Joaquín Guzmán Loera, conocidos como los Chapitos. La rivalidad entre ambas facciones desencadenó una ola de violencia en el norte del país. Municipios enteros quedaron atrapados entre enfrentamientos, desplazamientos forzados y una creciente tensión que desbordaba a las autoridades locales. En este nuevo escenario, Caro Quintero demostró su capacidad para adaptarse a los tiempos. A diferencia de su época como líder del Cártel de Guadalajara, ahora su organización incorporó tecnología de punta. Se valieron de drones para vigilar rutas, sistemas de comunicación encriptada y redes financieras que operaban con criptomonedas. Su modelo de operación combinaba lo mejor de la vieja escuela con la agilidad de las estructuras modernas. La guerra territorial escaló con 2 eventos que sacudieron al mundo criminal. En junio del año 2016 se produjo un ataque en La Tuna, la comunidad natal de la madre del Chapo Guzmán. Meses después, los Chapitos fueron secuestrados en una discoteca de Puerto Vallarta. Aunque nunca se confirmó oficialmente, fuentes de inteligencia vincularon a Caro Quintero con ambos hechos, posiblemente en alianza con el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Este retorno no solo reactivó su protagonismo criminal, sino que reavivó su leyenda. Nuevos narcocorridos glorificaban sus movimientos, jóvenes lo admiraban como símbolo de resistencia y las autoridades intensificaban su persecución. A sus más de 60 años, seguía siendo una figura temida y respetada en igual medida. Su influencia política también resurgió, con rumores sobre pactos locales y apoyo a candidatos a cambio de protección. La caída final de una leyenda. Tras años de persecución, rumores y operativos frustrados, la historia de Rafael Caro Quintero dio un nuevo y definitivo giro. El 15 de julio del año 2022, la Marina Mexicana logró localizarlo en San Simón, una comunidad aislada en el municipio de Choix, Sinaloa. Fue un operativo quirúrgico, ejecutado con sigilo y precisión, coordinado con la Fiscalía General de la República. Durante semanas, las autoridades habían estrechado el cerco, vigilando caminos, escuchando comunicaciones y esperando el momento exacto. Lo más sorprendente del operativo fue que no fue un dron, ni una herramienta tecnológica de vanguardia quien lo detectó. Fue Max, un perro de la unidad canina, quien olfateó su escondite entre matorrales. Así, el hombre que durante décadas había burlado a las autoridades cayó gracias al olfato de un agente de 4 patas. A sus 69 años, Caro Quintero fue capturado sin oponer resistencia. Su aspecto delataba el paso del tiempo, cabello teñido, rostro marcado por los años y una chaqueta cuidadosamente planchada, como si quisiera mantener algo de su dignidad. La noticia sacudió a México y a los Estados Unidos.
El capo que alguna vez ofreció pagar la deuda externa del país, ahora era conducido esposado por elementos de la Marina. La operación fue celebrada como un golpe histórico al narcotráfico. Sin embargo, la captura no estuvo exenta de tragedia. Un helicóptero Black Hawk que participaba en el operativo se estrelló en Los Mochis, Sinaloa. El accidente dejó 14 marinos sin vida, manchando de luto lo que debía ser una victoria sin sombras. La opinión pública quedó dividida. Mientras algunos celebraban el fin de una era, otros cuestionaban los costos humanos de la guerra contra el crimen. Las familias de los elementos caídos exigieron respuestas, y los homenajes no se hicieron esperar. Por otro lado, las autoridades estadounidenses comenzaron de inmediato los trámites de extradición. Sabían que Caro Quintero aún tenía secretos que contar, especialmente sobre redes de corrupción que se extendían más allá de lo imaginable. En sus primeros interrogatorios, Caro Quintero guardó silencio, pero su sola presencia generaba inquietud. ¿Cuánto sabía realmente sobre el entramado de poder entre cárteles, políticos y empresarios? ¿Estaba dispuesto a hablar? ¿O preferiría llevar sus verdades a la tumba? El legado maldito del narco de narcos. Con la captura de Rafael Caro Quintero, se cerró un capítulo turbulento en la historia del crimen organizado en México. Su traslado al Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano fue inmediato. Las autoridades no quisieron correr riesgos. Era el mismo penal del que, años atrás, Joaquín Guzmán Loera se había fugado de manera escandalosa. Esta vez, los protocolos fueron reforzados al extremo. Cámaras, sensores y vigilancia constante eran la norma. Nadie quería que el narco de narcos desapareciera de nuevo. Mientras tanto, en los pasillos del poder se hablaba en voz baja. Lo que Caro Quintero pudiera revelar preocupaba a más de uno. Había operado durante décadas en contacto con autoridades, empresarios y estructuras gubernamentales. Su conocimiento de las alianzas que permitieron el crecimiento del narcotráfico era profundo. ¿Sería capaz de hablar? ¿Estaría dispuesto a entregar nombres? ¿O se mantendría en silencio, preservando el pacto no escrito de la lealtad criminal? En Estados Unidos, la expectativa era distinta. La agencia antidrogas mantenía la presión diplomática para conseguir su extradición. Lo acusaban formalmente por la desaparición y fallecimiento del agente Enrique Camarena. Era una herida abierta en la historia de la DEA, una deuda pendiente que, según ellos, solo podría saldarse con un juicio en territorio estadounidense. Las negociaciones comenzaron de inmediato, mientras los abogados de Caro Quintero preparaban su defensa alegando violaciones a sus derechos y a la legalidad del proceso. Sin embargo, más allá de los tribunales y los pasillos del poder, quedaba su leyenda. Durante medio siglo, Caro Quintero fue una figura que oscilaba entre el mito y la realidad. En las calles del norte de México, su nombre aún era pronunciado con respeto, temor o admiración. Era el símbolo de una generación de capos que se convirtieron en protagonistas involuntarios de la historia moderna del país. Su caída marcó también el final de una época. Una era donde los capos eran terratenientes, contrabandistas de grandes cultivos, con redes de protección política construidas con dinero y lealtades locales. Hoy, el narcotráfico ha mutado, adoptando formas más violentas, digitales y despersonalizadas. Pero Caro Quintero representó el inicio de todo. Su historia, con todos sus matices, es un espejo en el que aún se reflejan muchas de las heridas sin cerrar de México. Si este relato te atrapó y quieres seguir explorando las historias más impactantes del crimen organizado, no olvides suscribirte al canal Infrarrojos Criminales. Dale me gusta, activa la campanita y acompáñanos en cada nuevo episodio donde la realidad supera la ficción.